acompañándonos en Acción 10 en la mañana. Hoy queremos hablar de una de las tantas situaciones legales que son muy comunes en nuestro país y se trata de los derechos de posesión. Muchas personas dicen, yo tengo en cuidado esta propiedad desde hace más de 20 años y ahora aparece el dueño y me quiere sacar sin yo tener ninguna ganancia de todo este tiempo que la cuidé, que la mejoré. ¿Es legal que cuando usted tiene derechos de posesión pueda tener parte ya en la cuantía de valor que tiene ese bien inmueble que ha estado al cuidado suyo? Vamos a hablar de esta y otras dudas con nuestro experto en derecho, Fernando Cajina, del Foro de Abogados de Nicaragua, que ya nos acompaña acá en el set de Acción 10 en la mañana. Fernando, como siempre, un placer entrevistarte y hablar de estos temas cuya frecuencia en nuestro país es bastante notoria. Esto de los derechos de posesión, cuando se adquieren, tiene que ver mucho acá el tiempo, las circunstancias en las cuales esta persona va adquiriendo sus derechos de posesión son preponderantes a la hora de un juicio, por ejemplo. Bienvenido nuevamente. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, Jocelyn, este tema es bastante importante en la sociedad nicaragüense, pues en virtud de que es bastante común este tipo de situaciones, que la gente, muchas personas reclaman derecho de posesión cuando se encuentran en la posesión de un bien inmueble por un determinado tiempo, y así como tú lo explicabas al inicio de la presentación de este tema, cuando ya tienen un determinado periodo, 1 año, 2 años, 3 años o más, inclusive, o hasta 20 años, y se presenta el dueño de la casa y resulta de que les pide desalojen, y simple y sencillamente las personas que están en la posesión y que quisieran o quieren reclamar la posesión tienen que salir obligadamente, pero preciso destacar de que las personas que se encuentran, por decirlo así, hay 2 escenarios que los que quisiera explicar, que dónde es que prevalece el derecho de posesión y cuándo es que la autoridad judicial te otorga el amparo en la posesión de determinado bien inmueble que tú has estado habitando. Sí. En primer orden, la posesión se reclama a partir de 1 año de tener la posesión misma del bien inmueble, y previamente haber cumplido 5 requisitos para que el juez te ampare en la posesión. O sea, si careces de estos 5 requisitos, evidentemente la autoridad judicial declarará con no al lugar en la sentencia, y muchos me estarán preguntando cuáles son esos 5 requisitos. Pues los 5 requisitos son la posesión pacífica, pública, continua, de buena fe y con ánimos de dueño. Si vos o el poseedor cumples con estos 5 requisitos, como repito, pacífica, pública, continua, de buena fe y con ánimos de dueño, efectivamente que el juez de distrito civil te va a otorgar el amparo en la posesión contra el perturbador. El perturbador en todo caso sería el que viene con documentos legítimos o el que se cree dueño o que tiene el dominio de la propiedad. Entonces, y habría que ver o diferenciar lo que es la posesión con los derechos dominicales. La posesión está por encima de los derechos dominicales. La persona que es dueño y que tiene escritura de esa propiedad, aunque así esté debidamente inscrita en el registro público de la propiedad, pero la posesión está por encima de los derechos dominicales, en virtud de que ante la autoridad judicial, cuando está solicitando el derecho de posesión, lo que se discute es que si tienes la posesión y si cumples los requisitos de la misma para que el juez te la otorgue. Ok, tenemos una llamada y ya seguimos profundizando en esto y sobre todo en uno de los últimos requisitos que nos mencionaste, el buen ánimo, algo así, ¿verdad? Sí, ánimos de dueño. Ánimos de dueño. En esto de ánimos de dueño, que quizás no es tan conocido, no se entiende mucho, nos lo vas a explicar después de la llamada. Sí. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Sí, adelante, bienvenido. ¿Cuál es su consulta? Yo quiero exponer un pequeño problema que tengo. Tengo 2 casas en Managua y tengo una casa en... Sí, ¿cuál es el tengo problema? Una casa en Matagalpa. En las tres casas habitan mis hijos. Sí. ¿Habitan sus hijos? Y entonces resulta que ahora mis hijos se quieren hacer dueños de las 3 casas.
y no me dejan, y ni siquiera me dejan llegar, pues no me abren las puertas, no me dejan llegar. Tienen derecho, pues ellos dicen que tienen derecho, que están sacando sus papeles y que ellos tienen derecho posesorio dentro de mi casa. ¿Y hace cuánto ellos están no he ahí? sido malo, todos mis hijos son profesionales, abogados, ingenieros, arquitectos, y he luchado por ellos. Ahora ellos me pagan con esa moneda, no me dejan entrar a las casas, en ninguna puedo entrar yo, porque ellos sí. tienen están solicitando el derecho posesorio sobre mi casa. ¿Hace cuánto están en las viviendas? Imagino que son tiempos Desde diferenciados. Desde que nacieron, o sea, más de 20 años, incluso hasta 30, ¿verdad? Ahora, en este caso... ya son casados, tienen sus esposos, tienen sus hijos. Las propiedades están a su nombre, sí. Dejárselas a mis nietos. Correcto. ¿Las propiedades están a su nombre, señor? Están a mi nombre todas, pero pienso dejárselas a mis nietos. Debidamente inscrita a su nombre. Están a mi nombre todas. Ok. Fernando. Debidamente inscritas, así es. Fernando, ¿alguna pregunta para él o la orientación en este caso? ¿Los hijos tienen derecho, por ser hijo, uno, y dos, si tienen derecho a quedarse en esas propiedades por el tiempo que llevan viviendo en ellas? Sí. El derecho de posesión es una de las formas de adquirir la propiedad a través de la posesión, y que la autoridad judicial te ampare y te otorgue el derecho de posesión, que te reconozca el derecho de posesión sobre el bien inmueble. El televidente había expresado de que estas personas que según el televidente son sus hijos, han estado prácticamente desde que nacieron y han estado en la posesión dentro de estas propiedades, de estas 3 propiedades, efectivamente de que, bueno, ellos tendrán el derecho de posesión, pero habría que ver si cumplen con los requisitos ya mencionados para que el juez en un eventual proceso de amparo en la posesión les otorgue la posesión sobre estos bienes inmuebles que estábamos hablando o comentando anteriormente, de que qué significa ánimos de dueño. Ánimos de dueño significa, o sea, mucha gente llega o se toma una propiedad determinada y vivimos en la misma y ya. O sea, ánimos de dueño significa pagar los servicios públicos, lo que es agua, luz, los impuestos municipales, las mejorías, las mejoras en las casas. Eso es tener ánimos de dueño. O sea, uno de los requisitos, como te repito, ánimos de dueño. ¿Y cómo se demuestra eso? Uno de los medios de prueba en un eventual proceso de amparo en la posesión es la inspección judicial. O sea, el juez llega al lugar, llega a la propiedad, y resulta de que el juez constata personalmente si hay mejoras en la propiedad, si se pagan los servicios públicos, si se pagan las cargas municipales con respecto al impuesto. Entonces, esto es lo que significa ánimos de dueño. Ok, tenemos otra comunicación. Fernando, buenos días, le escuchamos. Aló. Aló, buenos días. Bienvenida, gracias por llamarnos. Escúchenos a través de su teléfono y nos dice cuál es su aporte o su consulta esta mañana. Bueno. Aló, buenos días. Le estamos escuchando. Escúchenos a través de su teléfono y nos dice cuál es su Porque entonces vamos a tener retraso en la comunicación. Sí. A través del televisor, perdón, es a través de su teléfono. Aló. Sí. Óigame, mi problema es de que yo tengo una propiedad. Sí. Yo tengo una... Sí. Bueno, vamos a recibir otra comunicación porque nos está escuchando nuestra amiga a través de su televisor y así tenemos retraso. Recuerden, cuando nos llamen, por favor nos escucha solo a través de su teléfono, porque si ustedes están monitoreando lo que dice a través del televisor, tenemos ese retraso en la comunicación y el tiempo en televisión es oro, amigos. Continuemos con el tema. En este caso, Fernando, ya explicabas la última parte de cómo esto es tan importante para entrar al momento de un proceso judicial y el juez toma muy en cuenta estos requisitos. Bueno, ya tenemos la misma comunicación con nuestra amiga televidente, ahora sí nos va a escuchar a través de su teléfono. Adelante. Aló, buenos días. Buenos días, le estamos escuchando, díganos. Sí, óigame, mi caso es de que mi expareja se había quedado en la propiedad con mis 2 hijos. Entonces yo llevé el caso ante la juez y todo, porque él lo había comprado doblemente esa propiedad. O sea, el señor que me vendió a mí le vendió nuevamente a él. Y yo estaba pagando bienes inmuebles en esa propiedad. ¿Usted inscribió su escritura? O sea, yo pagaba bienes inmuebles. ¿Pero está inscrita en el registro público de la propiedad a su nombre?
Sí, está inscrita en el catastro. Y está inscrita en la alcaldía, pues, que se paga para pagar el bien inmueble. Pero una cosa es que esté catastrado, que usted cumpla con esa parte, y otra que esté inscrita en el registro público de la propiedad. Solo está en el catastro, está. Okay. En el catastro. Incluso no salió ni los documentos, porque ahora la tienen en litigio. La tienen en litigio. Entonces, él viene y la compra, pero viene y se la vende a su papá, a mi ex suegro, pues. Entonces, viene la alcaldía, me dicen de que no, porque está a nombre de otro señor. Entonces viene y también la ponen en litigio en la alcaldía. ¿Y está en nombre de la persona que le vendió a usted y a su ex esposo? No, está a nombre, o sea, el que me vendió a mí. El que le vendió a usted ni siquiera es dueño, pues. Ya no es dueño, ya es dueño de mi ex suegro. Entonces quería ver qué me soluciona allí el licenciado. Está un poquito dificultoso de entenderlo, ¿verdad? Déjanos tus datos a lo interno, por favor, amiga televidente, para que Fernando pueda dar la asesoría, porque en este caso quien le vende ya no es el dueño, o sea, la propiedad ni siquiera está inscrita a nombre de quien le vende, a ella y al ex esposo de ella, y no siendo dueño, incluso legalmente hablando, con toda la garantía, el ex esposo de ella ahora le vende a otra persona. Bueno, estamos ante un eventualmente y aparente escenario de un delito de estelionato, ¿verdad? Una persona vende dos veces, la otra persona le vende a otra persona, y entonces, pero según he escuchado la televidente, estaba un poco complejo o mal explicado el cuento, podría ser, ¿verdad? A lo mejor está bastante fácil, pero tal vez no se supo interpretar y entonces le malentendimos. Lo mejor es de que, como le dijo Jocelyn, deje sus datos internos. Yo con seguridad hoy, después de almuerzo, voy a ponerme en contacto con usted. Quisiera dejar un tema, ya seguramente para ir aterrizando, un tema muy importante para los dueños de propiedad, de que para que no pierdan su propiedad o su casa en un futuro. A veces hay personas que son dueños o propietarios de bienes inmuebles y resulta de que estas personas por X o Y motivo van fuera del país o tienen varias propiedades y le dicen a una amistad que tal vez necesita una propiedad para vivir, ¿verdad? En virtud de que les cuiden estas propiedades, le piden el favor a un amigo y lo auxilian y lo meten a una de sus propiedades para que se las cuide y a la vez para que viva dentro de la propiedad. Pero resulta que el amigo más adelante, al pasar de los años, con mañas o mañosamente podríamos decir, viene y reclama el derecho de posesión. ¿Y cuánto es el tiempo, Fernando, para el derecho de reclamar? A partir de un año. Pero yo, o sea, la recomendación y el consejo que les voy a dar a los dueños de propiedad es, para evitarse que pierdan su propiedad a través del derecho de posesión exigible en la vía judicial, es, por decirlo así, elaborar un contrato de arriendo. Aunque así no se le cobre a esa persona, a esa amistad, a ese inquilino, a ese hijo, como el caso del señor, a ese hermano, a ese primo, inclusive a ese amigo que se les vaya a ir arriba más adelante con la propiedad, háganle un contrato de arriendo. Ya esta persona, cuando tenga la mala intención de robarle su propiedad exigiéndole el derecho de posesión, el contrato de arriendo cercena el derecho de posesión. ¿Qué significa eso? Que el que a usted le prestó la propiedad, la calidad en que se encuentra en esa propiedad es de inquilino, no es de poseedor. Entonces el contrato de arriendo cercena el derecho de posesión. Vale más pájaro en mano que mil volando, y hombre precavido vale por dos. Y hay gente que de buena voluntad puede hacerlo, puede darle la mano a otra persona, pero de repente no te encontrás a alguien que de buena voluntad lo hace. De buena voluntad tú le prestas la casa a alguien para que te la cuide y que viva a la vez, porque tiene carencias habitacionales. Entonces tú le prestas tu casa y él te la cuida.
y resulta que años después se te viene y te roba la propiedad alegándote derechos de posesión. Ahora, Fernando, ya vayámonos a la parte del proceso en sí. ¿Cómo es esto? ¿Cómo yo puedo perder mi propiedad cuando confié en esta persona y cuando él realmente tiene o ella realmente tiene un nivel de derecho adquirido? Porque he escuchado que en caso de que no se pierda la propiedad, al menos el dueño legalmente de la misma tiene que indemnizar a la persona que estuvo durante mucho tiempo haciendo mejoras en la propiedad, cuidándola, pagando impuestos, pagando esto, pagando lo otro. En fin, ¿existe esta posibilidad? No está normado ni está regulado por ninguna norma jurídica aquello que dice de que tú me estás explicando de que el dueño de la propiedad tenga que indemnizar al poseedor o al que se la cuidó por tantos años. Ese es un acuerdo entre partes. Ese es un acuerdo entre partes. Si el poseedor mañosamente quiere hacer cumplir o hacer exigir el derecho de posesión, se roba la propiedad y ya. Porque recordemos que en un eventual juicio no estamos ventilando que el dueño es dueño. Ya se sabe que el dueño es dueño porque presenta sus escrituras debidamente inscritas y dice que están a nombre de él y ya. Estamos ventilando la posesión, estamos ventilando los requisitos y cumplir los requisitos de la posesión para que el juez te ampare en la posesión sobre el bien inmueble ante el perturbador. O sea, que lamentablemente lo que a veces es justicia para otros es injusticia para, lo que es justicia para unas personas es injusticia para otras personas, porque resulta que el que tiene la posesión es más dueño que el que tiene los derechos dominicales. Siempre y cuando se confirmen los 5 siempre y cuando elementos, se confirmen los 5 requisitos. En caso contrario, el dueño seguiría siendo dueño. Seguirá siendo dueño y el que reclamaba posesión tendrá que desalojar. Bueno, Fernando, gracias por habernos acompañado. En pantalla el número de teléfono de Fernando Cajina del Foro de Abogados de Nicaragua para que usted pueda hacer sus consultas. Recuerden ustedes, mucho confiamos en la buena voluntad de los demás y así actuamos nosotros. Hay que hacer su contrato de arriendo. Mejor prevenir que perder la propiedad, que perder la amistad y que perder ese vínculo familiar. Uno nunca sabe. Así lo ha dicho nuestro experto y nosotros lo remarcamos en este segmento. Nos vamos a pausa comercial, ya volvemos con más.